El pasado 15 de septiembre del 2024 se publicó la reforma constitucional respecto al Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales. Si bien ya es una ley vigente, hay puntos a favor y puntos en contra, muchas opiniones. Es por ello que decidimos que en esta firma íbamos a formar un debate con diferentes posturas para que ustedes tengan más información y hagan su propia opinión. Si esto es algo benéfico o no, si están a favor o en contra, o están a favor y en contra en algunos puntos. Así que los dejamos con este video. Bien, considero que si bien era importante algunas modificaciones, reformas al Poder Judicial, considero que no era importante que la reforma, o no era considerado que sea necesaria una constitucional al Poder Judicial. Desde mi punto de vista, considero que las reformas constitucionales o la Constitución como texto debe de contemplar únicamente ciertos preceptos y ciertos límites a la autoridad y no regular de gran mayoría o con gran profundidad lo que es el organigrama y respecto de ciertas funciones de un poder en específico. Por eso yo considero que no era necesaria una reforma constitucional al Poder Judicial, siempre y cuando esta Constitución siguiera fijando los límites y los parámetros mínimos para la regulación al Poder Judicial. Si bien tal vez sí era necesaria alguna reforma, considero que esta reforma debería de ser en leyes secundarias y leyes locales. ¿Cómo en qué leyes? Pues no sé, tal vez que generar alguna ley federal o alguna ley general, cualquiera de las dos que pudiera generar estos límites un poco más delimitados, y las leyes locales a los poderes judiciales de cada entidad. Porque, insisto... Pero si no reformas la Constitución, ¿cómo vas a obligar a un Estado o a los Estados a que modifiquen sus leyes? Porque la Constitución lo que establece son los parámetros, los principios bases de los poderes. En este caso, las bases constitucionales de un poder judicial tienen que ser únicamente estos parámetros mínimos, lo que es cómo se constituye, los principios que lo rigen, términos de independencia, por ejemplo, cuestiones así. Y en ese sentido creo que ya la Constitución planteaba estos parámetros o los que algunos llaman núcleos duros respecto de lo que el Poder Judicial debe de contener. Por lo que en ese sentido las normas secundarias deberían de ir conforme a estos parámetros ya constitucionales, pero no como tal una reforma constitucional. Porque además considero que lo que se hizo en la presente reforma, yo sé que la pregunta es genérica, pero lo que se está haciendo es modificarse ya cuestiones orgánicas. Yo creo que sí, porque como sabemos los tiempos cambian, la Constitución tiene un tiempo establecido de reformas continuas y al final del día el Poder Judicial cambia porque cambian la sociedad. Pero en referencia a las leyes, si bien es cierto, la Constitución es nuestro mayor ordenamiento jurídico como país. De ahí se despliegan diferentes leyes en diferentes ámbitos. Entonces, es necesario irlos cambiando, irlos renovando. No estoy muy de acuerdo en los temas que se cambiaron en esta reforma, pero creo que sí es necesario porque al final del día va a repercutir en toda la esfera jurídica del país. Pero si tú consideras que es necesario, no en la forma en que lo propusieron. Que lo hicieron, exactamente. ¿Cómo o por qué consideras que se necesitaba una reforma? Porque hay muchos vicios aún, al menos digo, en la poca experiencia que tengo, pero al menos en la que he podido participar, que fue parte de litigio en observar cómo funcionaba el Poder Judicial. Creo que sí, todavía hay muchos vicios en el Poder Judicial que es necesario cambiarlos. Por ejemplo, en la reforma se estableció la manera de elegir a los próximos jueces, ministros, magistrados. Creo que sí es necesario un cambio, pero no de esa manera. Y toco este tema en particular porque ha sido demasiado controversial en referencia a que va a ser votado por la sociedad mexicana. Entonces yo creo que no es lo más ideal hacerlo de la manera que se está planteando, al menos en ese punto en específico. Si fuera tu decisión, si tú fueras el que pudiera modificar, ya sea la Constitución, las leyes federales, locales, como sea, ¿hubieras modificado algo y cómo lo hubieras modificado? En caso de sí modificarlo, primeramente la Constitución la reduciría en cuanto a lo que está regulando, lo limitaría más a ciertos principios que tienen que regular el Poder Judicial en este caso en específico,
delimitaría los órganos que van a ser integrantes del Poder Judicial y si acaso los parámetros mínimos como requisitos para ser alguno de los integrantes. Exactamente, por eso yo insisto que no era necesaria esa modificación. Sí, yo lo que haría más bien es una regulación, ahondar en la regulación, pero a niveles secundarios, normas secundarias. De manera concreta, ¿tú cómo propondrías? Yo lo propondría, primero que nada, establecer una ley federal que regule todo lo que son el organigrama en general del Poder Judicial. Ahora, no sé si estamos hablando... Es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Exactamente, y sobre eso hay que ver respecto de si se va a reformar o no. Por ejemplo, en mi caso, estoy de acuerdo con que exista un tribunal de justicia independiente. Entonces, en ese sentido, lo que haría es generar un reglamento secundario, no en la Constitución, sino un reglamento secundario que vaya conforme al parámetro y a las normas judiciales, constitucionales, para esta regulación y los procedimientos que va a seguir este tribunal, por decir un ejemplo. Y de ahí, evidentemente, en el ámbito federal va a existir esta norma federal. En el ámbito local, pues habrá sus normas específicas. Ahora, considero que evidentemente el Poder Judicial tiene muchas fallas. Creo que nosotros como litigantes lo hemos vivido todos los días y considero que efectivamente hay que atacar ese tipo de normas, pero no creo que esas deficiencias, pero no creo que la solución sea atacar una Constitución en ese sentido, toda vez que la Constitución es un marco, es una norma marco, no es una norma ya individualizada. Para eso existen evidentemente pues estas normas locales en su caso y de marco federal o generales, ¿no? Yo lo haría en el sentido de cómo funciona el Poder Judicial. Quiero mencionar primero al Poder Judicial local en referencia a... Voy a meterme a temas éticos. Lo haría en referencia a la pequeña y poca experiencia que tengo y sería principalmente, o uno de mis primeros puntos sería en el Poder Judicial local, en referencia a la ética, porque si bien igual voy a andar un poquito en el tema de la corrupción, que más adelante igual se tocará, pero como antecedente diría que sí sería en la parte de la ética, porque y además en una aceleración en los procesos. ¿A qué me refiero? Son más cuestiones de forma, en el sentido de, no sé, la emisión de ciertos acuerdos, de igual manera las sentencias, ¿no? Porque mucho depende de la sentencia en la primera instancia, así ese asunto puede llegar a una segunda instancia a las salas o bien a lo que es ya el amparo, que es un juicio independiente. Notaba yo en el Poder Judicial local que muchas de esas sentencias no eran tal vez estudiadas de la mejor manera o bien omitían ciertos puntos. Creo que en esa área los proyectistas sí necesitan cierta preparación y estudio, y no solamente tal vez por una cuestión que yo había tomado hace un momento, igual en la elección de los jueces, porque si bien sabemos, la elección de parte del personal del Poder Judicial no es meramente por exámenes, es también por una elección de tipo personal. Entonces buscaría crear mejores filtros, no atacando, sino mejorando e ir puliendo ese tipo de aspectos que todavía tiene viciados el Poder Judicial. Rapidísimo, nada más con el comentario anterior creo que refuerza el argumento de que la reforma se requiere respecto de circunstancias locales y no a nivel constitucional, porque lo que hemos visto es que donde más sufrimos es en el nivel local, y creo que todos aquí hemos tenido la protección del amparo, que son los niveles federales, que es donde menos se debe haber modificado, y bueno, por el tiempo sería todo. Bueno, en referencia a la corrupción, como todos sabemos, es el desbaratar y quitarle su esencia a algo. Entonces, en referencia al Poder Judicial, todos conocemos, todos sabemos, que es un mal que existe en la cotidianidad del Poder Judicial. Obviamente, no estoy a favor de la existencia en cualquiera de los locales... Oye, espérenme, estoy trabándome bien feo. Ok, no estoy a favor a que se desarrolle, se desenvuelva en cualquiera de los niveles del Poder Judicial, ya sea primera, segunda instancia, inclusive en el área de amparo, ¿no? Que es algo que sí suele suceder y que también se ve a diario.
No creo que la reforma pueda combatir de manera 100% eficiente la corrupción, debido a que es una cuestión ética y moral personal. Aunque sí se puede capacitar el personal, pero al final del día la decisión va a quedar en cada una de las personas si acepta. Porque obviamente también como del otro lado, no como trabajadores del Poder Judicial, se llega a ver este tipo de acciones, de actos de corrupción. Y del otro lado también versa, ya sea que ellos lo solicitan, lo consienten y obviamente lo terminan aceptando. Entonces, ¿qué actos de corrupción tú crees o consideras que existen en los poderes judiciales? Me refiero a federales dentro, y locales. como trabajadores, En los poderes judiciales en general, ¿tú qué actos de corrupción crees que hoy en día hay en los poderes judiciales, locales y federales? generalmente son para que tengan un fallo a favor de la persona que está O sea, solicitando. compra de jueces. Así es, Ok. al menos en referencia a las resoluciones o también en algún tipo de acuerdos o inclusive desde en primera instancia en algún tipo de notificación. Ahí existe también ese ¿Te vicio. consta que hayan corrompido a algún juez? Ah, claro. ¿Sí? Sí, no diré nombres, pero muchos sabemos aquí que fue. ¿En local o federal? En local, tengo conocimiento en el local. Ok. ¿En federal te consta que hayan corrompido a un juez federal? No me consta, pero ¿Crees que corrompan a jueces de distrito o magistrados de circuito, ministros? claro. ¿Cómo? ¿Cómo crees que suceda eso? De igual manera, supongo que es en algún tipo de fallo, en alguna resolución, en retrasar el proceso, voy de nueva cuenta, en las resoluciones. ¿Por qué? Porque a la contraparte es a la que quieres afectar, o por ejemplo, en un amparo, ¿no? A la persona que lo está solicitando, puede que el tercero interesado esté interviniendo para que el fallo no sea a su favor, etcétera. Pero generalmente es para son aquí dos partes. El servidor público obviamente se va a ver beneficiado porque va a obtener una ganancia económica. Y del otro lado también va a obtener un beneficio en su asunto. Puede ser de nueva cuenta que que se emita más bien una resolución a favor de los intereses de quien promueve el acto de corrupción. Puede ser conforme a las reglas, conforme a la ley, que este servidor realice algo que de todos modos ya está marcado en sus funciones o en contra de la ley, que esté realizando algún acto que la ley no le confiera la facultad de realizar. ¿Crees que los únicos problemas de corrupción en los poderes judiciales federales y locales sean la compra de jueces? ¿O hay algún otro que crees? Puede haber. No, yo creo que además de la compra de jueces, también podría ser, inclusive ellos como trabajadores, ¿no? ¿Quién se puede quedar con ciertos cargos? Afecta a los trabajadores dentro de ese mismo como centro de trabajo, pero también a la ciudadanía, porque al final del día es la ciudadanía la que es partícipe de este tipo de juicios. Al final del día, sin la ciudadanía no existirían más bien no existirían juicios, porque no habría alguien que tenga un problema, una autoridad que lo resuelva y por ende abogados que estén como representantes, porque las personas no tienen los conocimientos técnicos que tiene un abogado y tampoco tienen los conocimientos técnicos que existen en el Poder Judicial. ¿Tú sabías que hace como 2 o 3 años salió una nota periodística en la que fue un escándalo en el Poder Judicial de la Federación porque se vendían exámenes para magistrados? Medio escuché. Sí, para poder escalar a mayores puestos. Hay una carrera judicial y tienes que hacer un examen de oposición, lo hacen varios. Ajá. Y tienen un cierto, pasaste o no pasaste, y después tienen ciertos métodos de eliminación para ver con quién se queda con el cargo. Pero se vendían exámenes de admisión, ¿no? El examen te lo vendían para que supieras las respuestas, si obviamente tuvieras un puntaje mayor. Ok. Y aparte también había demasiadas impugnaciones por aquellos que aún así pasaban el examen. Es decir, oye, yo saqué una calificación muy elevada y aún así no me quedé con el puesto. Okay. Y eso se presume que es porque por alguien más que sí quedó, pues tenía un padrino o alguien que le echó alguien la que le mano. ayudara, claro. Creo que sí, ese también es un punto muy claro de la... Sí, ¿estás consciente que existe ese tipo de corrupción? Sí. Con base en eso, ¿no consideras que a lo mejor quitando ese sistema de elección o selección de jueces y magistrados actual, se quitaría ese problema de corrupción?
No, de igual manera, si se quita ese sistema de exámenes y lo pasáramos a lo que está reflejando la reforma en cuanto a una elección de votación popular, si la pregunta versa en que cambiaría o mejoraría, no, la verdad es que no. Porque al final del día existe una influencia mayor. Ejemplo, el partido que tiene la mayoría del Congreso en nuestro país actualmente va a tener influencia y tiene influencia sobre la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque lo que ellos presentan como, oye, esta es una buena opción, la mayoría de la sociedad mexicana no lo evalúa, no lo estudia, no tiene una visión clara, sino que precisamente por ese populismo y por esa preferencia que tienen a cierto partido político dicen está bien. ¿Por qué? Porque versa sobre sobre este enunciado de hasta cierto punto utopía, de adiós corrupción, esto está bien. Entonces, si alguien a quien ellos sigue dice correcto, ellos por ende van a decir correcto, bajo este enunciado de que el pueblo se va a levantar, etcétera, etcétera, que no estoy en contra de eso. Entonces, la manera de combatirlo no creo que sea una elección popular. ¿Consideras oportuno o correcto que haya una reducción en el número de ministros? ¿Sí o no? Y tus comentarios. No creo que sea necesaria una reducción, porque son más puntos, no solamente de vista de una manera personal, sino que tienen un conocimiento amplio del por qué. Entonces, yo creo que no es necesario una reducción, creo que así están bien. ¿Y cuál era la otra? ¿Y nada más? Sí. ¿Y cuántos consideras que serían los correctos, los adecuados? Creo que está de manera correcta los 11 al final del día, no tiene que ser un número par, precisamente para que no exista no exista un empate, sino que sí hay es que no sé qué palabra usar, pero un equilibrio. Obviamente siempre va a haber un número a favor, precisamente porque son 11, entonces podrían ser, no sé, 5 y 6, ya sea a favor o en contra, dependiendo del tema que estén analizando, versando. Y ya creo que están bien los 11, no creo que sea necesario una reducción, creo que tal vez lo hacen por un tema que sí creo que existe un tema de intereses políticos dentro pero no creo que sea necesaria una reducción en cuanto al número de ministros. Siempre es mucho más fácil corromper a menos personas que a más personas. Cuando hay un órgano colegiado de mayores integrantes, es un poco más complicado la corrupción de estos. Podemos ver el caso en específico, y no necesariamente que haya una corrupción, sino la influencia de algunos intereses o de ideas, ¿no? Lo vemos actualmente en cómo está constituida la Suprema Corte de Justicia, respecto de que hay unas inclinaciones muy específicas respecto de, por ejemplo, algunas ideas que ha estado apoyando respecto al gobierno actual. Tenemos actualmente pues 3 ministras que es más que evidente que tienen esa inclinación, ¿no? Anteriormente había otro ministro. Entonces, en ese sentido, mientras menos personas hayan en un órgano colegiado, creo que es mucho más fácil la corrupción de estos. Aunado a lo que comentó mi compañera, creo que también más cabezas piensan mejor y nutre mucho más cuando hay alguna deliberación, sobre todo de nivel tan importante como los que tiene la Suprema Corte, que interpretan la Constitución, interpretan las leyes, que pueden influenciar todo lo que es la regulación a nivel nacional. Considero que mientras más ideas hayan, se nutre más estos criterios y estas determinaciones, ¿no? Entonces deberían aumentarlos. No, porque también es evidente que un mayor número de integrantes colegiados pues va a generar todavía mucha más disyuntiva, ¿no? Y también eso puede ser conflictivo a la hora de tomar una decisión, aunado a que tenemos que ver también el tema de que se les tiene que pagar a estas personas, y mientras más personas hayan, pues va a haber más erogación del impuesto público a este tipo de servidores, que en mi punto de vista considero que tienen que ser bien remunerados. Ok, ¿y estás a favor de que se cree un tribunal de disciplina judicial? ¿Por qué? Estoy a favor porque considero que actualmente que el Consejo de la Judicatura Federal lleve este control
por experiencia pragmática se ha visto que no ha habido como tal un control disciplinario. No tenemos, o que yo sepa al menos, no tenemos antecedentes reales de que haya habido sanciones a jueces corruptos que se han desenmascarado de muchas otras maneras. No ha habido como tal consecuencias que generen este tipo de protección, ¿no? Entonces, creo que como litigantes nosotros hemos visto muchas veces muchas malas prácticas que han tenido algunos servidores públicos, jueces, tanto a nivel local como federal, mucho despotismo de estas personas y que pues por más que llegas a hacer alguna queja o denuncia ante la autoridad, pues no ha habido una consecuencia. Considero que el tribunal de disciplina sí tiene que ser un tribunal con independencia en ciertos elementos, sobre todo de independencia en cuanto a su administración, en cuanto a su, ¿cómo se dice?, a su patrimonio y sobre todo a sus decisiones que toma de sentencias. Lo que sí estoy completamente de acuerdo es el poder que se le está dando con esta reforma a este tribunal, toda vez que este tribunal no solamente tiene estas facultades sancionadoras, sino que también es vigilante, también es investigador, también es, o sea, se vuelve juez y parte, ¿no? Entonces creo que es ahí donde tiene demasiado poder, aunado de que pues está seleccionado sus magistrados por voto popular, que pues, se me hace también algo aberrante. Estoy de acuerdo en el tema de que deben de haber procesos en el que también se regula el tribunal en sí, pero al final del día creo que necesitamos una instancia que tenga esa última decisión, como hoy en día lo es la Suprema Corte. Nadie regula ya la Suprema Corte porque es este último tribunal. Tenemos que llegar a este tope en primera instancia. En segunda instancia, evidentemente, las decisiones que pueda tomar estos magistrados de este tribunal de disciplina pueden estar influenciados políticamente, pero eso pasa hoy en día también con los jueces. Un juez puede tomar ciertas determinaciones por algún interés político o incluso por simples ideologías. Por una ideología que tenga algún juez puede tomar ciertas determinaciones, por lo que creo que es un argumento falaz para decir que no puede existir un tribunal de disciplina. Es un argumento falaz. Por lo que Es un argumento falaz. Argumento falaz. por lo que considero que Perdón, se corta. ¿Lo pudieras repetir? Perdón, se cortó. Ahí, argumento falaz. Pero ¿cuál fue el palabra que se cortó? El Completamente tuyo, el audio. tu argumento es falaz. No, me refiero que Ay, mío es falaz, gracias. el argumento que considero que es falaz es el decir que una persona que va a tomar ciertas determinaciones puede estar influenciado por ciertas ideologías, porque evidentemente va a estar influenciado por ideologías, por político, etcétera. Es lo que pasa hoy en día ya con nuestros juzgadores. Sin embargo, creo que las leyes secundarias tienen que regular esto de forma adecuada, como ya tenemos algunos medios, por ejemplo, recusar al juez, en este caso podríamos tomar esas determinaciones. En todo caso, las determinaciones que toma el tribunal en primera instancia en comisiones son por 3 magistrados y hay una apelación que se toma en el pleno, que son 5 magistrados. Por lo que de ahí podemos tener tal vez un poco de regulación en esos términos y creo que es el beneficio de tener un cuerpo colegiado que decida estas decisiones, ¿no? De acuerdo a mi interpretación y a mi punto de vista en este punto, menciona que se tiene que topar de acuerdo al salario del presidente. Eso no habla de una reducción como tal del salario, a menos de que el presidente tuviera un sueldo menor al que está establecido para ellos. En este caso lo tiene. 2024 en el presupuesto de egresos se topó a 129,000 pesos más o menos el salario del presidente, y si tú te vas al acuerdo en donde emiten en el DOF los salarios para ministros, magistrados, jueces de distrito y personal del Poder Judicial de la Federación, sí están por encima de esto, pero esto no es nuevo de la reforma judicial. O sea, previo a esto ya existía una reforma en el artículo 127 constitucional en 2009, que no tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con Felipe Calderón. Entonces, en este punto, ellos determinaron que justo el tope salarial era el presupuesto asignado para el salario
al presidente de la federación en ese momento. ¿Qué pasa con la reforma? Y creo que es una mala percepción de esto, porque justo pensamos que hay una reducción salarial en la reforma y nunca dice que debería ser una reducción. Al contrario, menciona que se van a mantener los salarios durante el periodo, incluso si el presidente decide bajar todavía más. Una vez que tomo mi encargo, mi salario se mantiene y no puede ser por debajo del que ya está establecido una vez que tomo el cargo, durante todo mi encargo. ¿Que haya un tope salarial Sí. sujeto al salario del expresidente? Sí, estoy de acuerdo. Creo que dejaríamos abierta la puerta a decir quiero ganar hoy 300, 500, 600. Estoy de acuerdo en que haya un tope siempre y cuando sea un salario que vaya adecuado. ¿Que ese tope sea el salario del presidente? Sí, creo que también el ser presidente de la República tiene y conlleva una serie de responsabilidades muy grandes que podría equipararse a la labor de un juez. O sea, no en cuestión de actividad judicial ni en toma de decisiones, sino en responsabilidad de cargo. Entonces, desde mi punto de vista, podría ser un parámetro para marcar un tope salarial. Yo estoy completamente en contra de que se limite el ingreso que tenga un servidor público, sobre todo como los ministros de la Suprema Corte, respecto de un tope que tenga el presidente, porque esto considero que violenta la separación de poderes. No puedes estar sujetando la independencia del ingreso del Poder Judicial o incluso del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, porque eso le está dando un poder superior al Ejecutivo respecto de los otros dos poderes. Esto en virtud de que justamente ya lo vimos respecto de que el Poder Ejecutivo es un poder político, puede llegar a generar ciertas inconsistencias. Que hizo, que ya lo vivimos. El presidente lo que hizo fue bajarse el salario para poder generar esta popularidad y está sujetando a personas que se dedican a un alto nivel de tecnicismo a bajar su salario por un tema político. Creo que deben de estar separados en esa instancia. Aunado a eso, creo que el Poder Judicial y en general los altos funcionarios deben de tener un ingreso alto. Este tema populista de que deben de ganar menos cantidad, no lo comparto, por dos cuestiones muy elementales. Uno, si generas un salario atractivo, vas a generar a personas más preparadas que busquen estos puestos. Una, y dos, va a ser más difícil corromper este tipo de personas, porque al tener altos salarios no va a ser tan sencillo poderlo corromper. Si una persona que gana 50 pesos al día le ofreces 20 pesos, te los va a aceptar. Si una persona gana 100 pesos al día, con 20 pesos va a ser un poco más difícil. No digo que no, pero creo que son factores que ya están probados a nivel internacional que ayudan a evitar esta corrupción en los servidores. Okay, respecto a los dos puntos que considera que no son viables dentro del tope salarial a funcionarios públicos. Hablas de una división de poderes entre ejecutivo y legislativo, entre ejecutivo y judicial para la toma. Digo, no creo que tenga que ver, desde mi punto de vista, no hay una homologación o en actividades no se equiparan. O sea, yo creo que un salario no tiene que ver con el tipo de actividades, pero sí por el grado de responsabilidad, desde mi punto de vista. Dos, hablas de que si tienes un sueldo alto, evitas temas de corrupción o disminuyes temas de corrupción y incentivas a seguir creciendo y buscando personal que tenga una mayor capacitación. De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, a mi consideración no son sueldos bajos. 206,000 pesos al mes, pues no creo que sea un sueldo bajo, ¿no? 204,000 pesos para el consejero de la Judicatura, pues tampoco creo que sea un sueldo bajo. Y está de acuerdo a lo que estableció el 127 constitucional, que retoma la reforma, retoma lo que ya estaba establecido en ese artículo. O sea, no hay una modificación ni jamás se menciona el argumento de reducción de salarios, simplemente estás topando. Tema de corrupción, creo que existe la corrupción aún y cuando tienen estos sueldos. O sea, y les puedes seguir dando más dinero y siempre va a haber alguien que va a dar más. Creo que el tema de corrupción no va conforme a sueldos, sino conforme a ética y moral de cada servidor público. Y justo hablamos de un servicio público.
no es como si buscaras o ver al Poder Judicial como el negocio del mundo y decir, voy a fincarme un sueldo de 300,000 pesos porque no estoy topado, ¿no? Finaliza. Manda, finaliza. Creo que la reforma realmente nada más retoma lo ya establecido constitucionalmente. No creo que tenga algo nuevo y tampoco creo que la publicidad que se le hace respecto a la disminución de salarios sea la correcta. Coincido que las funciones del Ejecutivo tienen un gran valor, al igual que los del Judicial, y creo que por esta razón tienen que tener buenos salarios. Sin embargo, insisto en que no tiene que estar sujeto el uno del otro, porque si lo ponemos a contrario sensu, ¿por qué no el salario del Poder Ejecutivo se limita al del Judicial, al salario que tienen los ministros, o el que tienen los diputados, o el que tienen los senadores? Creo que habría una violación en ese sentido, y por eso insisto que deben de estar topados los salarios conforme a cada órgano independiente. En primera instancia. En segunda instancia, si bien un sueldo de 200,000 pesos no es mínimo, tampoco creo que sea el mejor salario que pueda conseguir una persona bien preparada con aras de seguir trabajando, ¿no? Lo hemos visto ya en la práctica, muchos funcionarios públicos que ganan más en el ámbito privado y que están bien preparados. Creo que al final del día el salario evidentemente no va a quitar la corrupción, pero sí creo que la puede disminuir y creo que puede ser un factor importante. E insisto, creo que las personas más preparadas, sobre todo en el ámbito judicial, creo que necesitamos ministros bien preparados, necesitamos ministros que por el nivel de tecnicismo que requiere su puesto, no son funcionarios políticos per se, tienen funciones técnicas, tienen funciones que implican conocimiento, son peritos en derecho. Entonces necesitamos gente bien preparada en ese sentido y creo que el salario es importante porque mientras mejor preparado está una persona, va a tratar siempre de buscar algo mejor. Entonces considero en ese sentido que el salario no debe de estar sujeto ni homologado a otro poder. El tema del voto directo o de la elección popular, pues deja muy abierto el tema, ¿no? Es campaña, es propuestas, y si bien es cierto que se elige por voto popular, también es cierto que la ciudadanía al momento de emitir el voto, pues realmente no se prepara en escuchar las propuestas. Se deja ir más por que si está simpático, que si trae carisma, que si es de tal color, que si porque toda mi familia de toda la vida ha sido de tal partido, y no analiza las propuestas a fondo. Entonces, al momento que hay un juez, un magistrado a elección popular, pues el financiamiento. Volvemos al mismo punto del costo. No hay una propuesta y son demasiadas cosas que se tienen que analizar. Si para elegir un alcalde, un gobernador, no escuchamos propuestas, la mayoría de la ciudadanía no se prepara, pues para los puestos que están ahorita, que hay que recordar que el juez, el magistrado, no va a decidir sobre problemas entre terceros, sino va a analiza lo que resuelve una autoridad. Entonces, pues sí considero que deben ser personas preparadas, pero nadie, ¿qué te garantiza que la propuesta es una, ¿cómo decirlo? La mejor. ¿Para cuántas propuestas se van a analizar? Son demasiadas, pues para mi punto de vista es demasiado el tiempo que vas a invertir al ir a votar. Es presupuesto, es tiempo. ¿Y cuántas elecciones las ha ganado el abstencionismo? O sea, realmente hay gente que le da flojera ir a votar por el gobernador, por el alcalde. Entonces, para ir a votar por ministro, magistrado, juez de distrito, la mayoría de la gente no sabe ni de lo que le van a estar hablando.
y en base a qué vas a analizar esas propuestas. Ahora, ¿cuánto tiempo le van a invertir? Si a veces dicen, ay, no, qué flojera perder 2 horas para ir a hacer la fila para votar para una elección normal. Ahora que se incorporan estas otras áreas, pues sí, volvemos al mismo punto de que es, para mi punto de vista, no debía de ser. Habría que buscar otra manera para que las personas que sean de esos puestos realmente sean las indicadas. O sea, las ventajas que yo pudiera llegar a ver son más políticas que jurisdiccionales, porque considero que como está planteada la reforma en cuanto a la elección popular, elección de jueces es más un tema de política que realmente beneficia los intereses legales, jurídicos, ¿no? Las ventajas veo a lo mejor una cercanía del Poder Judicial, con la población, porque sí estaban muy cerrados los poderes, a la ciudadanía, o sea, las sentencias que se dictaban, si bien es cierto, se supone que está la versión pública con la supresión de datos importantes, no todos los órganos, perdón, no todos los tribunales colegiados ni los de distrito realmente suben las sentencias. Entonces ahí generas como una vinculación con la población de decir, la persona que está resolviendo por los intereses porque votamos por él, ¿no? También considero como ventaja lo que ahorita estaban mencionando, de que hay más personas que pudieran realmente postularse para ese tipo de puestos, que no tengan a lo mejor la carrera judicial, pero sí a lo mejor litigantes con la expertise necesaria para poder resolver. Pero veo más desventajas que ventajas. Como desventajas no considero que vaya a ser una mejor, que elijamos a los jueces, no creo que vaya a ser un mejor funcionamiento del Poder Judicial como tal. No creo que haya una garantía para la eliminación de la corrupción, en los órganos jurisdiccionales. No considero que haya garantía de que las personas que vayan a ser electas o que vayan a estar en el proceso de elección, estén lejos de ser familiares, amigos o personas cercanas a diversos actores políticos, sociales o empresariales, o hasta de grupos delictivos que los pudieran postular para ser electos. Si bien es cierto, en el filtrado de elección se van a elegir un tanto por el Poder Ejecutivo, otro tanto por el Legislativo y el Judicial dentro de las propuestas para ser electos, no hay garantía de que en el filtro, con los requisitos que tiene, de un promedio mínimo, de la Carta de los Vecinos, que es buena persona, estaba con las desventajas que yo veía de que sean propuestos por voto popular. Mencionaba que no había garantía de que las personas que vayan a ser, que vayan a estar en la papeleta sean libres o que no tengan ningún tipo de interés, o que no exista nepotismo en su postulación, porque al final de cuentas la elección no va a ser directamente de la población, o sea, la población va a elegir sobre el filtro que ya eligió el Senado de la República a la hora de pasar los nombres al INE. O sea, se supone que cada uno de los poderes va a enviar los nombres de las personas que consideraron aptas para hacer la postulación en el circuito, la materia que se esté haciendo la convocatoria. Y después el Senado va a hacer el filtro para poder mandar los candidatos al INE. Entonces, en esos filtros no hay garantía de que los currículos que vayan a pasar realmente sean los idóneos, que no tengan intereses de por medio y que no sean personas designadas precisamente por algún tipo de sector que tenga algún tipo de interés. Además de que la campaña, o sea, que un juzgador haga campaña, ahí ya estaríamos hablando de que la persona estaría poniendo un ideal o un rumbo sobre más o menos cómo van a ser sus sentencias, cuando se supone que deberían de ser imparciales, que deberían de realizar sus resoluciones conforme a derecho y no conforme a sus ideales morales o éticos o porque las personas votaron por mí por este punto en específico, como mencionaban hace rato, a favor o en contra del aborto o de grupos o minorías a favor o en contra de ellos, etcétera.
no hay claridad sobre cómo va a ser el desarrollo de las campañas. Si bien es cierto, está el candadito de que no va a haber financiamiento público ni privado, pues no hay garantía de que los recursos que las personas que se vayan a postular, pues de dónde provengan. O sea, se entendería que van a ser de su propio bolsillo, pero pues, ¿cómo sería esa propaganda? También considero que se polariza mucho la elección porque la gente no estaría votando realmente por la persona, sino que creo que ya están votando a lo mejor por un discurso o un diálogo que se implementó en ellos, que ya es una cuestión más política. Este, los requisitos que también están proponiendo tampoco considero que sea garantía de que la persona postulada tenga los conocimientos técnicos o jurídicos necesarios para poder desarrollar su sentencia. Digo, actualmente, pues con todo lo que estuvieron mencionando, pues también se duda de los que actualmente están como juzgadores. Sin embargo, pues también son personas que actualmente les están reiterando, les están pidiendo que se actualicen y el mismo Consejo de la Judicatura tiene pues esos planes para que sigan desarrollando y preparando. Es garantía de que estemos libres de esas circunstancias. Sin embargo, creo que con todos los filtros que hay actuales, porque, o sea, ahorita hablábamos de que hay actualmente un examen y que el examen se ha visto vulnerado porque hay respuestas que se compran o impugnaciones sobre la calificación que se les puso, etcétera. Pero creo que es más, o sea, no considero que el proceso actual esté más corrompido a como el que está propuesto. O sea, sí considero que las personas que están como juzgados, como juzgadores de distrito o colegiados, tienen una mejor preparación que Por a ejemplo, cómo está planteada la reforma. nada de preparación y tiene una agenda personal. ¿Cómo, perdón? Lenia Batres no tiene nada de preparación y tiene una agenda muy personal. Sí, pero son elegidos por el Senado. Por eso, así es como estaba el sistema antes de la reforma. Todos los ministros que elegía un presidente en su sexenio, todos tenían, pues, por algo los elegía o los proponía. Por lo menos pensaban que estaban de su lado. En cuanto a los ministros, pues sí, actualmente digo, no hay una garantía, pero considero que como está propuesta la reforma, hay menos garantía de que la persona que llegue sea realmente la indicada o estén más preparadas o libres de ideales. Es un retroceso en los derechos humanos porque pues se supone que el principal punto a proteger con con el juicio de amparo y con los recursos que prevé la ley de amparo es precisamente proteger que no se estén violando derechos humanos tanto a la ciudadanía como a grupos como a mexicanos y a los que están en México. Entonces, si esta ley considerada inconstitucional sigue surtiendo sus efectos, puede tener efectos irreparables en las esferas jurídicas de los mexicanos y de los que estemos en tránsito por el país. Entonces, se me hace un retroceso enorme que nada más por el hecho de que, pues es que yo creo que es específicamente, o sea, toda la reforma tiene un tinte político, pero específicamente este punto es el que más nos deja ver por qué iniciaron la reforma judicial. Pues porque siempre les andan tirando pues sus iniciativas, sus propuestas y bueno, yo entiendo que de mucho o sea, todo esto es político, pero específicamente este punto, más allá de tener un efecto político, es algo que está afectando a todos, o sea, afecta directamente a toda la población mexicana. Entonces,
pues por eso estoy en contra. Y bueno, me gustaría también agregar que a lo mejor mucha gente no entiende, inclusive yo no entiendo muy bien los efectos generales de la suspensión en las leyes, pero el hecho de que estos efectos le ayudan, más bien, estos efectos nos dan la posibilidad de que no solo el que promueve una ley de amparo o el que promueve un recurso tenga el acceso a tener esa suspensión en la aplicación de la ley, sino que toda la gente podría acceder a esos efectos que nos favorecen, porque hay comunidades, por ejemplo, en temas ambientales hay comunidades que no siempre pueden acceder a un recurso jurídico como este. Sin embargo, el hecho de que otra comunidad tenga la posibilidad de hacerlo, pues les da como la pauta o les da como ese puntito favorecedor para que también la ley que también les cause a ellos algún perjuicio les pueda proteger con esta suspensión para efectos generales. Va principalmente en contra del principio de progresividad de los derechos humanos que está en el 1 constitucional. O sea, está en contra, aunque sea un hecho plasmado en la Constitución se está pues, contradiciendo a sí misma. Este principio de progresividad de los derechos, principalmente tiende a decir si ya se tuvo como un precedente de que, por ejemplo, en el aborto, si ya se tuvo un precedente de que se falló a favor de eliminar la penalización del aborto, entonces el principio de progresividad de los derechos humanos significa que van a haber más resoluciones judiciales específicamente con que tengan como ese tinte en favor precisamente de velar pues para proteger a más personas.